Saludos queridos amigos, para nosotros es un honor compartir con ustedes nuevamente nuestro segmento de entrevista. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, sobre todo en estos tiempos, y es sobre el sexting. Para eso hemos invitado a una persona muy especial. Él es Guillermo Marconi Lares, desde el estado Aragua, en Maracay. Es licenciado en Educación, magíster en Educación y en Orientación de la Conducta, y también cuenta con una maestría en Sexología, especialista en Derechos Humanos, terapeuta gestáltico certificado, profesor universitario y orientador escolar. Por esa razón, con este perfil le hemos invitado para abordar un tema que además es de mucho interés, porque aunque pareciera ser algo muy normal entre algunas parejas, o porque toman la decisión de compartir lo que tiene que ver con su intimidad, pues veamos en qué consiste esto del sexting. Bienvenido, profesor Guillermo, a este espacio de entrevista. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, con este prestigioso grupo Motivarte, del cual tengo ya casi un año participando, y bueno, es un honor para mí compartir con ustedes y aportar un poquito de lo que de alguna manera hemos estado investigando durante unos 4 o 5 años en relación a este fenómeno inocente, porque entre comillas pensamos que es algo normal. Hemos normalizado el fenómeno y parece que es algo común, y entonces se ha trasladado a nuestros adolescentes, y es aquí donde intervenimos como educadores para alertar o educar, advertir a nuestros padres, representantes, docentes sobre este fenómeno, que no tiene nada de inocente. Bien, vamos a explicarle a toda nuestra audiencia que no solamente nos acompañan desde Caracas, desde Venezuela, y en el caso de ustedes desde Aragua, que también está en nuestro país, sino todos aquellos que nos visitan en nuestro canal de Motivarte. ¿Qué es el sexting? El sexting. Bueno, el sexting es una práctica que consiste básicamente en el envío y recepción de archivos de contenido sensual, sexual o erótico a través de un dispositivo electrónico. Entonces, simplemente cuando una persona recibe o envía a través de un dispositivo móvil, una tabla, una computadora, una imagen que tenga un contenido erótico, sensual o sexual. Cuando hablamos de archivo sexy, eso es una categoría que le dimos en el 2017 motivo de un estudio de maestría. Esa categoría se la dimos en virtud de que cuando surge el fenómeno eran mensajes de texto con contenido sexual, sensual o erótico. Después, cuando los celulares permitieron el envío de fotos, entonces fueron fotos con este contenido. Cuando permitieron la incorporación de videos, entonces bueno, son videos con este contenido. Y entonces, de la misma manera como la tecnología vaya avanzando, de esa misma manera se van a ir incorporando a esta categoría de archivos sexy cualquier nuevo elemento cuyo contenido estimule al receptor desde el punto de vista erótico, sensual o explícitamente sexual. Entonces, bueno, el sexting es simplemente eso. Esta se comenzó a categorizar como sexting a raíz de un estudio que se hizo en la primera década del año 2000 en Irlanda. Comenzaron a hacer un estudio sobre la razón por la cual las parejas de casados, de adultos casados, se divorciaban. Era el motivo por el cual se divorciaban en este país. Y entonces determinaron que al más del 30% se divorciaban porque uno de los dos conseguía en el celular del otro imágenes con contenido
explícitamente sexual, sensual o erótico, y esa era la causa de las discusiones y la causa del divorcio. Entonces ahí fue que se categorizó por primera vez la palabra sexting. Y bueno, y de ahí, de ese momento para acá, es un fenómeno que como estudio es reciente. Han surgido cualquier cantidad de teorías alrededor de él, ¿no? Factores psicosociales, motivaciones por las que se utiliza el sexting. Hay corrientes de psicólogos y orientadores que estimulan el uso del sexting desde un contexto de seguridad. O sea, tú quieres practicar sexting, hazlo con estas variables. Hay otros que lo persiguen, lo eliminan, pues, ¿no? O sea, lo recomiendan no usarlo, no practicar. Evidentemente, desde el mundo del adulto es otro el tema de estudio. Y a lo cual me he dedicado durante estos últimos 4 años es a prevenir, no tanto prevenir, sino explicarle a la audiencia de padres, representantes y estudiantes la consecuencia de practicar el sexting, de practicarlo, las consecuencias que eso acarrea, ¿sí? Entonces, básicamente eso, pues. ¿Cuáles son las consecuencias de tú practicar el sexting? Entonces, bueno, hay una cantidad. No sé si... Sí, perfecto. Nos encantaría que sea entonces el momento para mencionar esos riesgos. O sea, ¿qué riesgo puede correr la persona que hace mal uso de esta práctica? Claro. Bueno, básicamente nos vamos a enfocar en los niños y adolescentes, ¿verdad? Porque es a donde vamos a enfocar donde hemos enfocado el estudio. Primero hay que definir que el sexting se puede hacer. O sea, hay 2 tipos de sexting: el activo y el pasivo. El activo es cuando yo, adolescente, vamos a hablar del adolescente, el contexto del adolescente, produzco el archivo sexy, lo produzco, lo distribuyo, incluso lo comercializo. O sea, yo soy el actor principal de la producción del archivo. Puede ser que yo lo haga a mí mismo, o sea, yo mismo me tome la foto, o yo le tome la foto a otra persona y esa foto o ese video o esa imagen la comparto o la comercializo. Entonces ese es el sexting activo. Y el sexting pasivo es cuando yo no estoy involucrado en la producción del archivo, pero yo solo con el hecho de tener un celular o un dispositivo conectado a internet, yo puedo recibir sin solicitarlo un archivo con estos contenidos, un video con estos contenidos. Entonces, ahí es donde se comienza a complicar el asunto. En una exposición que yo estaba haciendo sobre el sexting a un grupo de 600 estudiantes de un colegio en Maracay, yo les pregunté: ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes tienen celulares? El 100% de los estudiantes tenían celulares. Entonces comencé a preguntarle: ¿cuántos de ustedes han tenido celular desde los 15 años? Bueno, y así sucesivamente llegué hasta los 7 años. Alrededor del 30% de la audiencia de adolescentes que estaban allí usaban celulares desde los 7 años. Cuando un representante le entrega a un estudiante, a su hijo, un celular, le está abriendo el portón de la casa, no la puerta, el portón de la casa, para que el estudiante, el adolescente, el niño, tenga la posibilidad de por lo menos practicar sexting pasivo. Él puede estar en su casa tranquilo viendo comiquita, o puede estar en su casa estudiando matemáticas y le llega una imagen con contenido sensual, sensual o explícito. Sexual explícito. Y esa imagen, todos sabemos, es un estímulo que va a despertar en el estudiante o en el niño, el adolescente,
¿verdad? Los impulsos propios de la curiosidad de la adolescencia relacionados con el sexting. Una sexualidad que en ocasiones, ¿verdad?, se va distorsionando a prácticas socialmente no aceptadas que están vinculadas con el riesgo. ¿Riesgo a qué? La práctica del sexting es prima de una práctica que se llama el grooming, por ejemplo. ¿Qué es el grooming? Es cuando un adulto se hace pasar por un adolescente o un niño para tener contacto con otro menor de edad, otro niño u otro adolescente. Entonces, y eso se hace a través de las redes sociales, entre ellas WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat. Simplemente yo, adulto, me hago pasar por un adolescente, por un niño, para apropiarme de una imagen de contenido sexual explícito o sensual o erótico de este menor de edad. ¿Para qué? Ahí viene otro riesgo involucrado. Puede ser para abusar de él, si ese es su objetivo. Puede ser para apropiarse de las imágenes y luego ser utilizada esas imágenes en el internet para alterar la reputación web de ese niño, directa o indirectamente, para comercializarla a través de pornografía infantil, o incluso para utilizar una práctica que el año pasado en el Carabobeño, en el estado Carabobo, señalaban de que aproximadamente el 40%, entre el 40 y 50% de los adolescentes habían sufrido en algún momento de su vida sextorsión. Yo tengo una imagen tuya en una condición de intimidad sacada de contexto y te extorsiono. Te extorsiono. Bueno, necesito que, si no quieres que esta imagen yo la difunda, entonces, bueno, vamos a págame tanto dinero, o si no quieres que yo se lo diga a tu papá, necesito que te veas conmigo. O sea, extorsionar al adolescente o al niño con el castigo que probablemente pueda surgir producto de esta práctica inocente. Inocente porque el niño detrás de su celular o detrás de una computadora o detrás de una tabla, él no puede predecir, él no tiene esa capacidad de poder predecir el riesgo que implica el envío y recepción de imágenes de este contenido. De alguna manera, nosotros como educadores y como padres tenemos que estar atentos del riesgo para que y hablar con el niño con la claridad, con la transparencia suficiente para que el niño entienda que este tipo de práctica puede tener consecuencias que incluso pueden ser fatales. Y hemos tenido en internet, se puede observar, se pueden leer, escuchar historias determinantes de lo peligroso que es este fenómeno dentro de los adolescentes y los niños. Tenemos una historia clásica de una chica de 11 años de Canadá que se llamaba Amanda Top. Ella simplemente estaba con su computadora y entonces una persona que se hizo pasar por un adolescente de su edad, pero tenía una diferencia de edad mayor de 5 años, le pidió una foto de sus senos. Y bueno, y eso desencadenó que alrededor de 3 años después de esa situación, ella terminó suicidándose porque no tenía las herramientas para poder enfrentar la extorsión permanente, el cyberbullying a la que estaba expuesto, el bullying, porque esa información llega a su escuela, todo un drama familiar que terminó fatal, lastimosamente, para Amanda. Entonces es importante hablar del tema y es importante sobre todo los papás entender, pues,
que la responsabilidad, el uso de un equipo electrónico implica una responsabilidad que las leyes se lo otorgan es a los adultos, no a los adolescentes. Bueno, excelente. Vemos cómo esta práctica no es nada inocente y que en menos de segundos puede ocasionarle pues hasta esas consecuencias lamentables, que como el caso que nos has compartido como ejemplo, que es uno entre muchísimos más, no solamente en ese país, sino bueno, cada día más. Ahora con esto pues de la pandemia, que sin duda se ha incrementado el uso de las redes sociales por el motivo de estar en casa los niños, los jóvenes, y que lo que tienen más cercano es el uso a su equipo electrónico, su computadora o bien sea su celular a través de las conexiones al internet. Se ha incrementado y estudios pues lo señalan, cómo estas prácticas y estos delitos se han acelerado. Queremos que nos compartas, Guillermo, hasta qué punto podemos considerar, o sea, porque sabemos que hay algunas prácticas que ya son tipificadas como delitos. El sexting, al ser esto como una decisión muy personal que la gente en principio lo toma así, es una raya así como una línea muy, muy delgadita para convertirse en un delito, porque acarrea estas otras consecuencias. ¿Hasta qué punto podemos decir que puede ser un delito? O si es o no lo es. Claro. No, en la legislación venezolana, el sexting como constructo no está tipificado como un delito, pero alrededor de él laten, viven, circulan una cantidad de fenómenos que se alimentan del sexting. Mencionamos algunos, ¿verdad? La pornografía infantil, el encubrimiento de identidad, porque el grooming es un encubrimiento de identidad, la extorsión desde todos los aspectos es un delito, el bullying es violencia, el cyberbullying es violencia, y existen departamentos de ICPC que están orientados a los delitos informáticos y que ante la presencia, ¿verdad? Ante la pornografía infantil es un delito, pero ante la presencia de sospecha de que se está utilizando el sexting con un adolescente y está involucrado personas mayores en la situación, en el fenómeno, nosotros podemos acudir a ese departamento de delitos informáticos o al Consejo de Protección y denunciar. El tema es que está claro que la intervención de un adulto en este tipo de prácticas ya es un delito. El asunto es que lo normalizamos cuando son dos adolescentes. Cuando son dos adolescentes de 13 años, de 14 años, o sea, los padres y los docentes, algunos, no todos, ¿verdad?, dicen, no, es que eso es normal entre ellos. Entonces, normalizamos la práctica entre los adolescentes y el riesgo sigue siendo el mismo, y yo creo que peor, ¿verdad? Porque entre ellos se normaliza la práctica y entonces, pero igualito, el riesgo de la reputación web está presente, el riesgo de la extorsión está presente, el riesgo de la pornografía infantil está presente. En un estudio que yo hice en el 2017 con niños de primer año de bachillerato, las niñas, particularmente las niñas, se tomaban fotos a sus partes íntimas y las comercializaban con muchas más grandes, de cuarto y de quinto año. O sea, se tomaban la foto de sus partes íntimas y se la vendían a ellos. Es lo que yo les decía a los papás: cuando usted escuche a niños hablar con términos como nudes, PAC, P-A-C-K, esos son términos que dentro de la jerga del adolescente implican imágenes, archivos sexys relacionados directamente con tres fotos en particular: el fotobusto, el fotonalga y el fotogenital. Entonces, cuando un adolescente le pide a otro, pásame tu pack,
te está pidiendo 3 fotos, por lo menos 3 fotos de tus partes íntimas. Pero ¿qué sucede? Esa imagen cuando sale del propietario, ya eso está en posesión del internet. Eso no hay manera de rescatarlo, no hay manera de eliminarlo, porque el internet galopa sin freno y es para siempre. O sea, la foto que sale de allí, en ese contexto, ya no la podemos rescatar. Tú puedes eliminarla de un celular, pero al compartirla, la información va a llegar a manos de muchísimas personas en fracciones de segundo. Es sin freno y sin límite. Entonces, esa información hay que dársela a los estudiantes, ¿verdad? A los niños y adolescentes. Si esa imagen cae en manos de chantajistas, puede ser objeto de una extorsión. A través de las redes sociales, si esta información, si yo tomo una foto mía en un contexto en contexto de actividades íntimas, eróticas o explícitamente sexuales y sale del contexto donde fue creada la foto, ¿sí? Porque yo puedo estar en una situación de intimidad o una situación personal, yo me tomo una foto y eso sale del contexto, saque del contexto, entonces esa puede ser utilizada como chantaje hacia la persona que la produjo, pues, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto, una imagen puede ofrecer muchísima información. Nunca una imagen es anónima. Una imagen que se toma desde el contexto del Instagram, por ejemplo, desde la red social Instagram, ella tiene una marca de geolocalización. Es decir, es común observar a los adolescentes que se toman una foto en el cuarto, se toman una foto al frente de la casa, se toman una foto al lado del carro del papá, o se toman una foto comiendo en la sala, y se toman una foto al lado de la ventana. Toda esa información, todas esas fotos tienen información. Y las personas que van a cometer algún delito en relación con algún chantaje, algún secuestro, lo que sea, simplemente lo que tienen que hacer es estudiar la cantidad de fotos donde el niño estudia y extraen información. Nunca una información que yo coloco en redes sociales o nunca una información que yo posteo en Facebook, en Instagram, es anónima. Siempre va a tener mucha información que las personas que de alguna manera son especialistas en este tipo de delitos van a extraer información para luego perjudicar, ¿verdad? Entonces, existe un grave riesgo de que la persona que practica sexting sea sometida a ciberacoso, a cyberbullying. Y el cyberbullying es muy complicado detenerlo. Es muy complicado detenerlo porque el bullying, tú puedes identificar la persona que te causa el acto de violencia, el acto de desproporción violenta dentro del contexto escolar. Pero el cyberbullying, o sea, si tú tienes un universo de 500 personas que te siguen en Facebook y tú posteas una foto para perjudicar a un compañero, son 500 personas que la vieron. ¿Cómo detienes esa masificación de información que se está multiplicando? O sea, realmente es muy delicado y entonces tenemos que prevenir a los chicos, a los padres. Cuando yo le entrego, cuando yo le entrego un celular a mi hijo, tiene que haber unas normas, porque el uso del celular debe estar normado dentro de la familia. Primeramente, el uso de las redes sociales tiene un límite de edad, un límite mínimo de edad. Por ejemplo, Facebook es para mayores de 13 años. Ningún adolescente que tenga menos de 13 años, ningún preadolescente debería tener Facebook. El Instagram es para mayores de 16 años. El WhatsApp es para mayores de 16 años. El Snapchat es para mayores de 16 años. Pero si nosotros hacemos un abordaje
a todos los adolescentes que conocemos se van a dar cuenta que muchos de ellos están inmersos en el mundo de las redes sociales. Muchos de ellos tienen celulares. Entonces, si papá y mamá me van a permitir tener un celular y tener una red social, papá y mamá tienen que hacerse responsables de que ese manejo, las consecuencias que implica manejar estas redes sociales y este dispositivo electrónico. Como yo le decía a unos papás en el colegio, yo le decía, a ver, es que cómo yo le quito, cómo yo le superviso, cómo yo le sanciono el celular a mi hijo que tiene 14 años, no se lo puedo quitar. Yo le digo, o sea, tú puedes establecer normas del uso, empezando por aquí. ¿Quién le dio el celular a tu hijo? Fuiste tú. ¿Quién le paga la renta del celular a tu hijo? Eres tú. Entonces, tenemos que negociar, y sobre todo por la seguridad del muchacho, del adolescente. Si tú quieres tener celular y quieres que yo te pague la renta, estas son las normas para el uso. No puede haber una total libertad y un bloqueo del celular para que mamá no me lo pueda revisar. En este caso, bueno, se negociará cómo vamos a supervisar este aspecto. Para eso existen aplicaciones en internet. Google ofrece unas aplicaciones que te permiten chequear este tipo de redes sociales que mi hijo está usando, monitorear este trabajo de cerca. Porque, como hablábamos al principio, el sexting pasivo solamente se necesita un equipo celular conectado a internet para que el sexting pasivo comience a actuar en los dispositivos de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Bueno, excelente, Guillermo, lo que nos has compartido es un tema que realmente es para conversar por muchísimo tiempo, porque, bueno, además de lo delicado, de todas las consecuencias que puede conllevar esto, no solamente para aquellos que hacen uso de esta práctica, sino, como bien señalabas, aquella persona que se le ha hecho agravio a su reputación, las consecuencias emocionales, psicológicas y todo esto que puede acarrear. Estaremos compartiendo contigo seguramente para profundizar en esta temática en otro espacio de nuestra red Motivarte, porque es un tema de mucho interés. Con todo lo que nos has compartido, creo que no es una práctica nada recomendable, ni siquiera para el adulto, porque por allí dicen que el amor y la intimidad dura menos que cualquier documento electrónico. En lo que se acaba una relación puede hacerse uso de chantaje, de manipulación para vengarse del otro, para simplemente pues dejar muy mal parado a la otra persona. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque se trata de nuestra vida, de nuestro ser. Estamos muy complacidos de haber compartido con todos ustedes, nuestra audiencia, este tema del sexting y los riesgos que puede traer para los niños, niñas y adolescentes de Venezuela y del mundo entero, y que cada día más utilizan las redes sociales y los equipos electrónicos. Gracias. Dinos tus redes para poderte contactar. Perfecto. Quiero cerrar con una frase tanto para los niños como para los adolescentes. Las personas y las relaciones pueden cambiar para siempre. O sea, si alguien te pide o nos pide una imagen en un contexto sensual, erótico, o esa imagen que sale de mi dispositivo al dispositivo de otra persona, entiéndelo y asume la consecuencia que si está en poder de otra persona, ya perdió control de ti. Y que si esa persona en un contexto deja de tener esa relación tan favorable contigo, esa imagen puede ser utilizada de múltiples maneras para herirte. Entonces, de la misma manera, una imagen colocada en el celular, que tú la tienes resguardada con muchas claves, que le pueden quitar el celular a esta persona, se lo pueden robar, lo puede perder, y esas imágenes quedan expuestas a
el ciberespacio. Bueno, de verdad que es un placer compartir este tema. Es muchísimo más amplio, pero el objetivo es, bueno, dar esas dosis de psicoeducación para tener una vida emocional más sana y más placentera, más bienestar. Bueno, yo me encuentro a través del Instagram en @gmarconiL. Por ahí me pueden contactar y estoy a la orden. Y bueno, nuevamente muy complacido de estar en Motivarte. Muchas gracias a ti, Guillermo, por compartir con nosotros este tema y este espacio. Y como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.